Presten atención, porque uno de los síntomas de los que se viene hablando del año pasado es el tema de los ojos, la conjuntivitis como uno de los síntomas, en algunos casos bastante recurrente en los distintos casos, ¿no? Vamos a hablar con el doctor Germán Bianchi, que es médico oftalmólogo, jefe de trasplante de córnea, cirugía refractiva y cataratas de Clínica Nano. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar acá. ¿Qué tal? ¿Se ha dado esto de la conjuntivitis en los pacientes? La conjuntivitis es uno de los síntomas que aparece en el coronavirus. Es un síntoma leve, no se observa con frecuencia, es menos del 1%, pero es algo que puede aparecer. Lo importante de los ojos es que el coronavirus puede entrar por los ojos, como puede entrar por la nariz y la boca. No es tanto la manifestación ocular lo que llama la atención, sino que es la puerta de entrada hacia el organismo, ¿no? Así que siempre lo que es el distanciamiento, el uso de barbijos es lo que ayuda, y el no tocarse la cara o los ojos ayuda a que esa puerta de entrada no sea tan importante. ¿Qué tal, doctor? Por eso, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Por eso hemos discutido varias veces en el programa el tema de la utilización del barbijo, y nos han preguntado varias veces, ¿es necesario utilizar o anteojos o una máscara? ¿Usted qué opina? Aparte del uso del barbijo, ¿sería conveniente que utilicemos todos, en general, como prevención, algo que cubra los ojos? Hay trabajos sobre el ingreso a través de los ojos, pero creo que en forma práctica lo importante es el distanciamiento social, estar a 2 metros de distancia. A esa distancia el contagio es menos frecuente, y si los dos usan barbijos es ya más difícil la transmisión. Es muy difícil que la lágrima de una persona pase a la lágrima de otra, o sea que lo importante es el uso del barbijo para que no se provoque esto. También hay otro tipo de síntomas que pueden aparecer en algunos pacientes, como ya son los que están más inmunocomprometidos, los diabéticos, los hipertensos, que tienen problemas que se afecta la microvasculatura retinal. Incluso es algo ya sabido que aparecen alteraciones en la coagulación, y eso puede provocar algún tipo de alteraciones en la retina también, provocando ese tipo de trombosis o afecciones, que a veces se correlacionan en conjunto con lo que es la retinopatía diabética. Pero todo eso es importante en estos momentos, no dejar de atender esos pacientes, los pacientes que son diabéticos, patologías crónicas y demás, que siempre nosotros decimos eso, tenemos los protocolos para poder seguir atendiendo ese tipo de patologías en estos momentos, aún en estos casos de pandemia, ¿no? Germán, te hago una consulta, ¿cómo te va? Básicamente, ¿han visto o han llegado desde punto de partida de una conjuntivitis al diagnóstico de un coronavirus? ¿Te ha tocado esta situación? O incluso está también descrito que puede generar una queratitis, ¿sí? Es decir, una inflamación de la córnea. ¿Te ha tocado de tener que llegar a pedirle un hisopado o algún tipo de prueba para confirmar este diagnóstico? No hemos visto en forma frecuente este tipo de patología. Sí, se ve en estos tiempos de pandemia mucha utilización de pantallas, de teléfonos, de celulares, lo que provoca mucho enrojecimiento ocular. Incluso este año se hizo en una revista argentina un trabajo sobre esto, si no se estaba subestimando la conjuntivitis por coronavirus, la revista OCE, que es una revista del Consejo Argentino de Oftalmología, si no se subestima por ese enrojecimiento ocular que lo provocan todo este tipo de teléfonos, pantallas y demás, ¿no? Es algo para estudiar, digamos, a ver si esto puede llegar a provocarlo o no. Y ahí la recomendación sería, ya que hablaste de ese tema, que yo creo que es muy interesante, la sobreutilización de pantallas de todo tipo, ¿no? Y más con la pandemia en casa, etcétera. La utilización de algún tipo de corrección de anteojos para lo que se dice el descansar la vista, ¿es útil para disminuir esta patología? Y bueno, lo importante es mantener la lubricación ocular, la altura de la pantalla, la distancia de los teléfonos, porque nosotros lo más común que vemos es que los chiquitos se les pega el celular a la cara, y bueno, eso provoca cansancio ocular y disminución del parpadeo, enrojecimiento ocular, cansancio ocular. Hay algo que sucede cuando acercamos las cosas a los ojos, que es el reflejo fotomotor para enfocar las imágenes de cerca, que hay contracción del músculo ciliar que enfoca las imágenes cercanas, del iris,
y disminuye también lo que es el parpadeo, y aparte los ojos se unen para poder enfocar una imagen cercana, y eso produce obviamente cansancio ocular. Doctor, quienes usamos lentes de contacto, ¿no? Estos modernos, prácticamente son como un papel transparente. ¿Estamos previniendo que ingrese el virus? ¿Los ojos o no? En un momento la Sociedad Americana de Oftalmología se había pronunciado sobre ese tema diciendo que era mejor no utilizar los lentes de contactos en épocas de pandemia, por sobre todo el manipuleo de la lente de contacto con relación al ojo. Si entra una basurita, si hay que sacarlo en la vía pública, si tenemos que limpiar bien los estuches con el líquido, porque son lentes blandas que están hidratadas, así que en ese sentido es interesante. No se puede prohibir la utilización de un lente de contacto, pero sí tener en cuenta al máximo los cuidados de higiene. ¿Y hay que lavarse las manos antes de colocarlo? Sí, siempre. Tal cual, tal cual. En ese sentido. Pero digo, ¿no previene el ingreso del virus? En este caso no. No. No puede ingresar por el resto de... Por el resto, que es la conjuntiva, que es una puerta de entrada interesante del virus en los ojos. Claro. ¿no? Germán, perdón, Mariano. Sí, no, por favor. Ustedes en la especialidad que hacen son una de las especialidades que más cerca de la cara del otro paciente está. Pero también es una de las especialidades que necesita muchísimos controles, ¿sí? A lo largo de cualquier patología, como bien decías, diabéticos, hipertensos y demás. Sabemos de que venimos con unos controles retrasados, producto de todos los cierres y dificultades y miedos de las personas a concurrir a los centros asistenciales. Además de la recomendación de concurrir al oftalmólogo, te podría pedir de que lo expliques cuál es el mecanismo que tienen ustedes para aislarse del paciente y saber que no se van a contagiar ni van a contagiar a un paciente. Bueno, nosotros hemos armado protocolos en conjunto con lo que es el Consejo Argentino de Oftalmología para provocar una separación con el paciente. Tenemos unos acrílicos en las lámparas de hendiduras que nos separan del paciente, aparte de utilizar barbijos y demás útiles para poder aislarnos y no contagiar. La utilización del alcohol durante la consulta, el lavado de manos, la desinfección de los aparatos. Bueno, se han propuesto y se han desarrollado este tipo de cuidados, y es interesante porque, bueno, las vacunas llegaron recién este año y estuvimos trabajando durante todo el año enfrente de los pacientes, y bueno, la verdad que los contagios fueron, en nuestro medio por lo menos, fueron nulos o mínimos, aún estando cada persona teniendo una vida social reducida afuera de lo que es el centro asistencial donde uno se encuentra, ¿no? Es como que en los centros médicos o la gente que está relacionada con la medicina ha logrado un cuidado máximo, ha entendido cómo es el cuidado con el barbijo, con el lavado de manos y demás, y por eso creo que han disminuido mucho los contagios. Si bien no es un centro donde se atiendan personas con la patología COVID, siempre hay pacientes asintomáticos que asisten a la consulta. Doctor, la cuestión de las secuelas, ¿no? Mucho se habla de las secuelas del COVID, secuelas pulmonares, cardíacas, inclusive cerebrales también. ¿Hay secuelas en el espectro de la oftalmología también? Y bueno, se han visto casos ahora que se traducen como algo así como que es la retinitis o las neuritis ópticas. Hay un grupo de alemanes que han encontrado el virus en la retina y esto se ha aislado, entonces que provocan directamente el virus este tipo de afecciones, y también secundariamente, como les comentaba antes, provocando alteraciones en la microvasculatura. Y también hay otras cosas que son interesantes porque secundariamente el ojo es parte del cerebro, es la expresión externa del cerebro, y las afecciones en lo que son los núcleos cerebrales. Hay núcleos que determinan los movimientos oculares dentro del cerebro, y si hay alteraciones en ese sentido, como es una alteración vascular o puede provocar algún tipo de parálisis en los movimientos, incluso la caída de un párpado. Ajá. Eso como secuela. Eso como secuela. Doctor Bianchi, gracias por su presencia. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Feliz Día del Trabajador. Gracias igualmente.